Muy buenas noches, colegas. Bienvenidos a la clase número 2 de leyes y impuestos. Hoy, 29 de septiembre de 2023, siendo las 19:30. Iniciamos esta charla con la frase del día de hoy de Lao Tse, que nos dice lo siguiente: el pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso sobre lo que recaudan. Repito, el pueblo pasa hambre porque sus superiores consumen en exceso sobre lo que recaudan. Y con respecto a esta frase de Lao Tse, a veces en nuestros países la recaudación de origen fiscal es despilfarrado a veces en el exceso burocrático o en el tema de la corrupción, lamentablemente, no canalizándose correctamente a las áreas que deben estar dirigidas para cubrir todo el inflado gasto público que a veces afecta a nuestros países. Menos educación, menos salud, menos obras. Pero para ello necesitamos una clase nueva de gobernantes con visión, con energía, con ganas de llevar a nuestros países por un mejor sendero. Hoy tenemos un tema interesante que está relacionado con el antiguo Egipto, con todo lo que está relacionado con el tema de los impuestos. Y nos dice que los ubicuos escribas, pero ¿qué será este tema de los ubicuos? Bien, hablamos de los ubicuos cuando están en todos lados, casi omnipresentes. Viras hacia la izquierda los vas a encontrar, hacia la derecha los vas a encontrar. No hay lugar donde no te encuentres un escriba que estaba propenso a recaudar impuestos. Entonces el antiguo el antiguo Egipto, esta civilización estaba plagado por todos lados por los impuestos. El escriba está más adelante que todos. Él trabaja en la escritura, no paga impuestos. Marcadlo bien. Y es que los escribas en este periodo de la civilización egipcia eran muy bien vistos, muy bien tratados, salvo cuando estos escribas se corrompían y de forma fraudulenta buscaban despellejar al ciudadano común. Esto lo indica el papiro egipcio hace 1200 años antes de Cristo. Y por ello vemos que Egipto, una forma avanzada de vida civilizada, estaba en pleno florecimiento a lo largo del Nilo, antes del 3000 antes de Cristo. Entonces podemos ver en la pantalla todo el florecimiento de esta civilización egipcia a lo largo del río Nilo, hace 3000 años antes de Cristo. Y según algunos estudios, va mucho más allá, hace 10.000 años antes de Cristo.
increíble. Entonces, el antiguo Egipto florece y se perpetúa a sí misma incluso hasta la caída de Roma. Dos veces esta civilización cayó en desorden. Una vez alrededor del 2200 a.C. y de nuevo alrededor del 1800 a.C. Pero cada vez se convirtió a su esplendor original. Y es que, bien, para nosotros que tal vez no hayamos viajado a Egipto, pero sí hemos visto por YouTube o por videos o por fotos, todas estas obras, todas estas mega obras increíbles, fascinantes, que fueron construidas hace más allá de 3000 años atrás. Yo ya les indicaba que según estudios nuevos, va más allá de los 10.000 años antes de Cristo. Y a algo que grababan de forma dura era a la cerveza. La cerveza era una bebida duramente grabada con impuestos y solamente era monopolizada por el Estado. Entonces, la bebida, hoy por hoy, podemos comprar una bebida, vamos a decirlo así, no tan cara, pero en la época egipcia el impuesto era muy alto. Hoy los borrachos pueden disfrutar un poco tranquilos, salvo le eleven los impuestos. Los escribas en el Egipto antiguo, que era una tierra no solamente inundada anualmente por el Nilo, sino continuamente inundada por los recaudadores de impuestos. Ellos eran llamados escribas y gobernaban la sociedad con el mismo control de puño de hierro que el Partido Comunista usaba para gobernar la antigua Unión Soviética. Seguramente ustedes se acuerdan de Stalin, ¿no? Este gobernante que en la Segunda Guerra Mundial enviaba a los soldados a, a la delantera y no les importaba quién muera. Incluso después de la Segunda Guerra Mundial, se estima que por la mano de Stalin murieron más de 50 millones de soviéticos. 50 millones de soviéticos. Es que era un hombre brutal. Entonces eso es lo que nos trata de decir, es que el cobro de impuestos en el antiguo Egipto era brutal. Los recaudadores estaban por todos lados. No había lugar donde uno se pudiera esconder para no pagar impuestos. En la ciudad de Lagash, allá en Sumeria, que vimos en la clase número 1, entonces podemos ver aquí en la pantalla, va a ser recordada por su libertad de los recaudadores de impuestos. ¿Se acuerdan del rey Ucoragina? Este rey que liberó a su pueblo del pago de los impuestos, pero que también por no cobrar impuestos no podía mantener un ejército y que fue derrotado fácilmente.
Entonces, por eso es que Lagasse va a ser recordada por su libertad de los recaudadores de impuestos. Egipto podría ser recordado como una tierra donde los recaudadores de impuestos eran tan numerosos como las arenas del mar. Para decirlo de alguna manera, dado que la palabra libertad en tiempos antiguos se refería al estado fiscal de la persona. Por ello, no es de extrañar que esta palabra no se encuentre en ningún lado en los idiomas egipcios. ¿Cuál palabra? La palabra libertad. No la va a encontrar usted por ningún lado. La imagen que estamos observando está relacionado con el seguimiento de Horus. En el antiguo Egipto, la recaudación de impuestos era toda una ceremonia que se hacía primero cada 2 años y luego pasó a ser de forma anual. Era el mismo faraón junto con su corte quienes recorrían las tierras fértiles del río Nilo desde el norte hasta el sur y viceversa. A ese recorrido que realizaba el faraón se le llamaba el seguimiento de Horus. La creencia era que el dios egipcio Horus recarnaba en la tierra como el faraón. También se le consideraba la oportunidad del pueblo Egipto para ver a sus gobernantes. Entonces, miren esta figura tan interesante, lo vemos aquí a Horus, ¿sí? Y aquí vemos a los recaudadores de impuestos con la balanza para cobrarle el impuesto al ciudadano común. ¿Por medio de quién? De los escribas. Ahora, los egipcios grababan impuestos casi sobre todo, ventas, esclavos, extranjeros, importaciones, exportaciones, negocios en general. La producción agrícola era grabada con un 20%. Esto no solo era impuesto a la cosecha, incluía los jardines de la casa y artesanías, ingresos de cualquier fuente concebible, exactamente como nuestro impuesto sobre la renta. Bien, para ilustrar la tiranía de los escribas en la vida diaria, consideren el impuesto sobre el aceite de cocinar. Los escribas hacían inspecciones regulares de todas las cocinas para asegurarse que las esposas no estuvieran usando aceite usado gratis en lugar del aceite grabado que debían usar. Estamos revisando una caricatura donde los oficiales de impuestos del faraón humeaban por todos lados, inspeccionando, registrando y arrestando. Aún supervisaban los nidos de las palomas para contar los huevos, asegurándose que el faraón obtuviera su parte del 20%. Entonces, en la imagen que estamos observando, vemos al escriba contando los huevos
de las gallinas, de las palomas, de las aves que tiene su rapaz amigo, ¿no? Que las tiene a los pobres animales del cuello. ¿Para qué? Con la finalidad de pasar al faraón su parte, lo que le correspondía en ese momento. Un texto egipcio aconseja a los oficiales a alegrar a todos y ponerlos de buen humor. O si cualquiera está sufriendo bajo presión de impuestos o está al final de sus medios, ustedes, dice, deben dejar que el caso siga sin control. O sea, no buscaban a las personas que no tenían cómo pagar sus impuestos, no buscaban de alguna forma despellejarlos, matarlos, acabarlos, no. Decían, por favor, sean razonables, entendámoslo, ya no puede más. Esta política de perdonar impuestos durante tiempos difíciles fue una práctica común de los egipcios. Originalmente llamada filantropa, de la cual se deriva nuestra palabra filantropía. Los panegíricos de muchos de los faraones recitan que ellos perdonaron impuestos para no sobrecargar a su pueblo. Los 3000 años de historia egipcia están llenos de momentos de administración fiscal humana y decente. Como les decía, no buscaban dañar al ciudadano que no tenía cómo pagar, todo lo contrario, lo alentaban para que saliera de ese letargo con el fin de que se recuperara y pudiera pagar sus impuestos. El perdón de los impuestos casi no se escucha en nuestra sociedad actual. Nuestras leyes de perdón al deudor no tienen ninguna aplicación sobre demandas fiscales. La mayoría de recaudadores de impuestos pueden desalojar a una viuda con 10 hijos de su humilde cabaña y venderla. No tienen reparo. Todo lo que la ley le permite conservar es la ropa que lleva puesta. El humanitarismo expresado en las leyes fiscales del antiguo Egipto, usted no la encuentra en ningún lado de nuestras leyes fiscales actuales. Usted paga sus impuestos porque tiene que pagarlos. Vamos a adentrarnos un poco a la ley orgánica de la función legislativa. Y en el capítulo 1, disposiciones generales de la ley orgánica de la función legislativa, nos dice lo siguiente, artículo 1, objeto y ámbito. Esta ley regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional, desarrolla sus deberes y atribuciones constitucionales, los procedimientos parlamentarios y el régimen disciplinario de las legisladoras y los legisladores de la República están sujetos a esta ley, las y los asambleístas legalmente posesionados. El personal legislativo permanente, el personal legislativo ocasional y los funcionarios de libre nombramiento
y remoción de la función legislativa. Conclusión, tenemos una ley orgánica de la función legislativa. Y esta ley regula el funcionamiento de la Asamblea Nacional. Entonces, ¿cuántos asambleístas tiene nuestro país? Nuestro país tiene 137 asambleístas. Estos asambleístas están repartidos en varios partidos políticos, de los cuales 116 provinciales, 15 nacionales y 6 son del exterior. En el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, habla sobre el Pleno. ¿Y qué será esto del Pleno? Entonces nos dice que el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional. Estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas. Entonces, bien, para entender esto, cuando hablamos del Pleno de la Asamblea Nacional, hablamos de la totalidad de los asambleístas. Y nos dice que para la instalación y funcionamiento del Pleno se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. La mayoría absoluta. Pero, ¿qué es esto de la mayoría absoluta? Entonces, la mayoría absoluta de asambleístas es el número que integran la Asamblea Nacional. ¿Y de cuántos asambleístas estamos hablando? De 137 asambleístas. La mitad es 69 más 1 y estamos hablando de 70 asambleístas que van a conformar la mayoría absoluta. Por eso es que nos dice aquí, para la instalación y funcionamiento del Pleno, se requerirá la presencia de la mayoría absoluta de las y los miembros de la Asamblea Nacional. ¿Cuál es esa mayoría absoluta? Son 70 asambleístas. Entonces usted se preguntará, Víctor, ¿para qué yo necesito aprender esto? Es que en esta materia que estamos incursionando de impuestos y del área legal, debo de entender cómo nacen las leyes, cómo se aprueban las leyes. ¿Qué es esto de mayoría absoluta, mayoría simple? ¿Qué es una ley orgánica? Entonces, todos estos conceptos, todas estas partes son importantes irla entendiendo para poder comprender todo el proceso fiscal en el cual usted en algún momento va a brindar su asesoría. Y el artículo 8
de la misma ley nos habla sobre las decisiones del Pleno. Y dice que la verificación del resultado de las votaciones en los casos que requieren determinadas mayorías respetará las siguientes reglas. 1. Se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno. Nuevamente, se entenderá por mayoría simple el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno. Entonces, si nosotros buscamos entender qué es esto de la mayoría simple, podemos indicar que son los asambleístas presentes en la sesión del Pleno, ¿sí? Lo que estamos viendo en la pantalla. Y si asisten 100 asambleístas, la mitad va a ser 50 más 1. Entonces, este número de asambleístas son los que en algún momento aprobarán o negarán ciertos aspectos legales. 2. Mayoría absoluta es el voto favorable de la mitad más 1 de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional. Y bien, ¿cómo establezco esa mayoría absoluta? Ya lo vimos en la presentación anterior, pero si lo revisamos es los asambleístas que integran la Asamblea Nacional. La mitad más 1. En esto, ¿cuántos serán? 70 asambleístas. Entonces, a eso conocemos como mayoría absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre la mayoría simple y la mayoría absoluta? Que la mayoría simple se hará con los asambleístas presentes en la sesión, pero la mayoría absoluta se hará con los asambleístas que integran la Asamblea Nacional. Y tercero, tenemos la mayoría calificada, que es el voto favorable de las 2/3 de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional. Las 2/3. Entonces, ¿cómo establezco las 2/3? Entonces tengo las 2/3 de 137 y deberé tener 91 asambleístas dispuestos a votar. Ahora, usted se preguntará, Víctor, ¿cuándo aplico mayoría simple? ¿Cuándo aplico mayoría absoluta? ¿Cuándo aplico mayoría calificada? Bien, la ley orgánica de la función legislativa lo va a orientar, le va a decir, mira, para esto necesitas mayoría simple. Para esto de acá vas a necesitar mayoría absoluta o mayoría calificada. ¿Ya? Entonces, de esta relación
entre asambleístas, de este humo blanco, es como nacen nuestras leyes, se cocinan y se presentan hacia la sociedad ecuatoriana. Ahora vamos a revisar un ejemplo de lo que acabo de decir. En Quito, el 9 de mayo de 2023, minutos previo a la instalación de la sesión número 868 del Pleno de la Asamblea Nacional para resolver el llamado a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, Alfredo Cárdenas del Universo, que hizo este seguimiento, nos dice que el voto de 88 asambleístas decidió que habrá juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. 88 asambleístas. Al final de la sesión 868 de la Asamblea Nacional. A la Asamblea solo asistieron 116 asambleístas de los 137 que conforman la legislatura. Tras casi 4 horas de sesión, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió el martes 9 de mayo que el presidente Guillermo Lasso Mendoza enfrente un juicio político. Con 88 votos, los legisladores resolvieron enjuiciar políticamente al primer mandatario ecuatoriano tras una moción planteada por la legisladora Viviana Veloz, quien sostiene un desvío de fondos que generaban anualmente los pools de la empresa Flopec. O sea, por esto lo acusaban a Guillermo Lasso. La resolución se aprobó con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno de los asambleístas presentes. El Pleno se reunió este martes con 116 asambleístas. Bien, si usted saca la mitad de esos 116 asambleístas, ¿no? Usted le da el cálculo, hace el cálculo y le va a dar 58 asambleístas más 1, 59. Pero votaron 88 asambleístas, porque no asistió el Pleno, todos los miembros de la Asamblea Nacional. Entonces, a favor votaron 88 legisladores, 23 votaron no, 5 se abstuvieron, hubo 21 legisladores ausentes. Entonces, si nosotros revisamos un diagrama o un pequeño mapa de la Asamblea y comenzamos a contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 se abstuvieron y 23 dijeron no. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, 20, 21, 22 y 23 se abstuvieron y toda la masa pintado de verde dijo sí, vamos a enjuiciar a Guillermo Lasso. Bien, entonces, con este ejemplo interesante, ya sabemos cómo se cocinan las leyes en la Asamblea. Entonces, para que salgan del horno,
deben salir por una mayoría absoluta, una mayoría simple o un voto calificado. Entonces nosotros entendemos que ya la mayoría absoluta, el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas que integran la Asamblea Nacional. Ejemplo, total de asambleístas 137. Asambleístas presentes 137. Mayoría absoluta 70 votos, la mitad más uno. Mayoría simple, entonces entendimos que es el voto favorable de la mitad más uno de las y los asambleístas presentes en la sesión del Pleno. Entonces, el total de asambleístas son 137, pero asistieron, estuvieron presentes 116 asambleístas y por mayoría simple de 88 votos se aprobó el juicio político. Ahora el juicio, el voto calificado son las 2/3 de los asambleístas. En este caso, si tenemos 137 asambleístas, las 2/3 será la mayoría calificada, 91 votos. Si en el cálculo del número de votos requeridos para cada mayoría, el resultado no es un número entero, se entenderá que el número requerido es el número entero inmediato superior. Sí, porque le van a salir ciertos decimales. Entonces el Pleno de la Asamblea Nacional aprobará por mayoría simple y en un solo debate sus acuerdos y resoluciones. En la clase anterior, nosotros nos quedamos en un extracto de absolución de la consulta firmada por el director general del Servicio de Rentas Internas, referente a una exención tributaria para la sociedad sin fines de lucro de educación, donde nosotros revisamos que la Administración Tributaria el 21 de julio de 2017 notificó a la Corporación de Promoción Universitario CPU el acta de determinación número 17-201-724-900-693-082 por impuesto a la renta del ejercicio fiscal 2013. Y el 19 de octubre del 2018, con el acta de determinación, el número que ustedes están viendo, correspondiente al ejercicio fiscal 2014, desconociendo en ambos casos la exención de impuesto a la renta para entidades privadas sin fines de lucro, al considerar que la CPU no realizó ninguna de las actividades exentas contenidas en el artículo 19 del reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno. Entonces, Rentas determina que ellos no han cumplido con las actividades exentas del artículo 119. Pero, ¿qué nos dice el artículo 119? Esto lo leímos en la clase número 1. Entonces usted revise la clase número 1 sobre este artículo 119. Ahora vamos a pasar a la consulta donde
dado el pronunciamiento del Consejo de Educación Superior, los estatutos de la corporación y la aprobación de los mismos por parte del Ministerio de Educación, debe reconocerse a la Corporación de Promoción Universitaria la exención contenida en los artículos 9, numeral 5 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en el artículo 19 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, al tratarse de una institución privada sin fines de lucro dedicada a la educación. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Qué pasa? Lo que ocurre es que esta institución, aparentemente sin fines de lucro, aparentemente porque no conocemos el fondo real de su actividad o su situación, Rentas le envía una determinación y le dice, señores, a pesar de que ustedes están constituidos como una ESAL, una entidad sin fines de lucro, van a tener que pagar impuesto a la renta. ¿Y por qué van a tener que pagar impuesto a la renta? Porque no han cumplido con lo dispuesto en el artículo 19 en lo relacionado con los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro. Pero la corporación se defiende, saca sus garras, les dice, señores, no es así. La exención contenida en los artículos 9, numeral 5 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y el artículo 19 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica, nos dice claramente referente a la institución privada sin fines de lucro, dedicada a la educación. Entonces, para ello, para nosotros, como asesores, debemos adentrarnos a la ley. Debemos ir a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Hasta ese momento, debemos leer el artículo 119 y debemos entender lo que dice la ley y comprender las operaciones de la Corporación de Promoción Universitaria para saber si lo que dice Renta es correcto o si lo que dice la corporación es correcto. Entonces, una de las dos tendrá la razón. Y el capítulo 3, exenciones, nos dice el artículo 9, exenciones, con su última reforma el 21 de agosto de 2018, dice que para fines de la determinación y liquidación del impuesto a la renta, están exonerados exclusivamente los siguientes ingresos. Entonces ahí es donde nos envían a leer el numeral número 5. Y el numeral 5 nos dice lo siguiente: los de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas. ¿La corporación cumple con esa figura? La respuesta es sí, hasta el momento sí. Definidas como tales en el reglamento, siempre que sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y solamente en la parte que se invierta
directamente en ello. En este caso, la corporación se dedica al tema de la educación. Entonces, aparentemente, la corporación está cumpliendo con esos fines y Rentas le envía una notificación, una determinación, y le dice, no, no estás cumpliendo. Pero nosotros, que no estamos en este pleito, no sabemos el fondo de esos movimientos de la corporación, que tal vez la entidad fiscal pueda así tener una mayor información fidedigna por el cual ellos estimen que hay una desviación a la actividad por la cual fue creada la corporación. Nosotros no lo sabemos. Y más adelante nos dice que los excedentes que se generaren al final del ejercicio económico deberán ser invertidos en sus fines específicos hasta el cierre del siguiente ejercicio. En este caso hablamos de qué? De los fondos, de los remanentes que queden, producto de la operación de toda la entidad. Eso no es utilidad. Recordemos algo, las fundaciones, la GESAL, las entidades sin ánimo de lucro, no tienen utilidades. Ellos captan fondos para destinarlos a la obra social. Y lo que quede lo van a utilizar en el siguiente periodo. A eso se refiere este pequeño párrafo. Y nos dice el tercer párrafo que para que las instituciones antes mencionadas puedan beneficiarse de esta exoneración, es requisito indispensable. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros entendemos, estamos claros, qué quiere decir de esto de requisito indispensable? ¿Lo entendemos? ¿Lo tenemos claro? Y bien, para explicarlo con palabras sencillas, es que usted debe de cumplirlo porque debe de cumplirlo. Y si por ahí se me desvió a la derecha o a la izquierda, entonces ya no cumplió. Que podría ser el caso, que podría ser el caso de la corporación. Se nos desvió, ¿ya? Se nos desvió ligeramente de la actividad para la cual fue creada. Podría ser, no lo sabemos. Entonces, nos dice que es requisito indispensable que se encuentren inscritas en el registro único de contribuyentes, lleven contabilidad y cumplan con los demás deberes formales contemplados en el Código Tributario, esta ley y demás leyes de las repúblicas del Ecuador. Atención a esta explicación. Yo sí he trabajado con instituciones ESAL y estas entidades sin fines de lucro que tienen como fin la obra social diversa, a veces no tienen para poder cubrir, a veces ciertas ESAL, no todas, no tienen para poder cubrir un departamento administrativo, un contador, porque a veces no les alcanza el dinero.
porque este se va en la obra social. Otras entidades, tal vez como la corporación, tengan recursos, pero, pero, ¿qué ocurre? Se durmieron, no cumplieron con un requisito legal que puede ser llevar contabilidad. O puede ser que no cumplieron con uno de los deberes formales contemplados en el Código Tributario, o no cumplieron algo en la ley de régimen, o no cumplieron con alguna otra ley de la República del Ecuador. ¿Y ustedes saben cuántas leyes hay en la República del Ecuador? Son muchas. No te las sabes, no. Eh, es complicado poder digerirlas todas. Por eso es que en esta materia de impuestos, algunos se especializan en la parte tributaria, otros en la parte societaria, laboral, etcétera. Entonces, imagínate, puede ser que hayan fallado en la parte del código de trabajo, puede ser que hayan fallado en el tema de lo que tiene que ver con la ley del IES, puede ser que hayan fallado en el tema de la presentación de los estados financieros, o puede ser que hayan fallado en la presentación de un formulario. De hecho, hay fundaciones que no conocen todas las obligaciones de las fundaciones al presentar formularios. Y hay fundaciones que no presentan formularios, que es obligatorio presentarlos. Ejemplo, aquí entre nosotros, entre los poquitos que estamos, el formulario 108. ¿Ya? Entonces, una grande cantidad de fundaciones no presenta el formulario 108. Entonces, ¿qué pasó? Te desviaste hacia la izquierda. Renta se dio cuenta y dice, bien, no cumpliste con los deberes formales, me vas a tener que pagar el impuesto a la renta. Y es por esto que te estoy observando. Entonces, hasta ahí no lo sabemos. No lo sabemos porque no tenemos esa información. Entonces nos dice más adelante, en el artículo 9, que el Estado, a través del Servicio de Rentas Internas, verificará en cualquier momento que las instituciones a que se refiere este numeral sean exclusivamente sin fines de lucro. Se dediquen al cumplimiento de sus objetivos estatutarios y que sus bienes e ingresos se destinen en su totalidad a sus finalidades específicas dentro del plazo establecido en esa norma, en esta norma. Bien, bien, para rentas, es un poco complicado ver que los activos se destinen para la obra de la actividad de la ESAL. Nuevamente, ESAL, entidad sin ánimo de lucro. Más que seguro es que no cumplieron con un deber formal. Ya, podría ser. Entonces dice que de establecerse que las instituciones no cumplen con los requisitos arriba indicados, deberán tributar sin exoneración alguna. Entonces a veces me he topado, ¿no?, con los departamentos contables que dicen, no, nosotros no tenemos que tributar, no somos obligados, somos una fundación, somos una institución sin fines de lucro. Usted está equivocado. Entonces yo les digo, vean, si usted no cumple con los requisitos formales, con las leyes de la República del Ecuador, usted pierde esa exoneración. ¿Y qué tiene que hacer? Pagar impuesto a la renta. Ahora, los valores
que deje de percibir el Estado por esta exoneración constituyen una subvención de carácter público, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado y demás leyes de la República. Y aquí es otro tema que a veces las entidades sin ánimo de lucro no les hace clic. Y es que la Contraloría General del Estado, a ese impuesto a la renta, al ser una subvención, pueden intervenirlos y pueden revisarles sus cuentas, pero no lo saben. Muchas ESAL no tienen claro de sus obligaciones. Ahora nos dice que las bases jurídicas es el Código Tributario, el artículo 2, 4, 5, 32 y 128, la Ley de Régimen Tributario Interno, artículo 9, numeral 5, el que acabamos de leer, el Reglamento para la aplicación de la Ley del Régimen Tributario Interno, artículo 19, que ya lo leímos anteriormente, y entraríamos al Código Tributario, que nos dice el libro primero de los sustantivos tributarios, título 1, disposiciones fundamentales, artículo 2, supremacía de las normas tributarias, dice lo siguiente: las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, no serán aplicables por la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos que de cualquier manera contravengan este precepto. Le voy a poner más énfasis. Artículo 2. Supremacía de las normas tributarias. Las disposiciones de este código y demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. ¿Ah? Entonces usted ya, al escucharme, ya sabe que usted tiene que leer el Código Tributario. ¿Ah? Y ahí le habla sobre la supremacía, no la supremacía racial ni su supremacía blanca, no, la supremacía de las normas tributarias. Eso me recuerda al Ku Klux Klan, la supremacía del poder blanco. Entonces, en el libro primero de los sustantivos tributarios, título primero, disposiciones fundamentales, artículo 4, reserva de la ley, nos dice lo siguiente: las leyes tributarias determinarán el objeto imponible. ¿Entendemos qué es el objeto imponible? Los sujetos activo y pasivo, la cuantía del tributo o la forma de establecerla, las exenciones y deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este código. Bien, entonces con esto sabemos que las leyes tributarias determinarán qué hacer y qué no hacer y cómo usted debe de hacerlo. ¿Para qué? Para que no se nos desvíe y siga el camino rectito que le ha trazado la entidad fiscal. Ahora, el libro primero de los sustantivos tributarios
el título primero, disposiciones fundamentales, artículo 5, principios tributarios, le dice lo siguiente. El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, confianza legítima, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y progresivos. Bien, ahora que usted y yo nos adentramos ya un poco al código tributario, a los principios tributarios, nos preguntamos, ¿qué es eso de generalidad, progresividad, eficiencia, confianza legítima, confianza legítima, confianza legítima? ¿Qué será? Simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia, debo ser el hombre invisible, y suficiencia recaudatoria. Todos estos son principios que, por lo cual el régimen tributario se rige. Hoy no son parte de esta charla, pero les voy a prometer algo, que la próxima clase, la número 3, va a estar dedicada exclusivamente a entender cuáles son estos principios por los cuales Rentas se rige para decirle a usted por dónde debe de caminar o cómo debe de caminar. Les prometo que en la próxima clase número 3 nos vamos a dedicar a revisar estos principios. Ahora, el capítulo 5 de las exenciones, artículo 31, concepto, nos dice lo siguiente. Exención o exoneración tributaria es la exclusión o la dispensa legal de la obligación tributaria. Está exento, está exonerado, lo excluimos o lo dispensamos de pagar la obligación tributaria, establecida por razones de orden público, económico o social. Debido a esto es que lo perdonamos. Pero recuerden que lo estamos subvencionando y en cualquier momento, si usted se me desvía, le vamos a caer. Y el artículo 32, previsión en ley, nos dice lo siguiente. Solo mediante disposición expresa de ley se podrá establecer exenciones tributarias. En ellas se especificarán los requisitos para su reconocimiento o concesión a los beneficiarios. Los tributos que comprendan si es total o parcial, permanente o temporal. Entonces, hay una disposición por el cual yo debo cumplir ciertos requisitos y si me desvío, la penalidad es que te voy a cobrar impuesto a la renta. Otro ejemplo de este conjunto de leyes y que podría ser por el cual yo tenga que pagar impuesto a la renta, me refiero a una ESAL, es que ahora en el tema de lavado de activos, ciertas fundaciones, no todas,
tienen que hacer lavado de activos, tienen que presentar el informe de lavado de activos. Y algunas fundaciones no lo saben. Bien, si en algún momento me escucha alguna fundación, ¿qué debe de hacer usted? Enviar una comunicación a la UAFE para saber si su fundación o su entidad está en la obligación de presentar o no presentar el informe de lavado de activos. Haga la consulta a la UAFE. Ahora, en la sección A, que nos habla de la prueba, el artículo 128, medios de prueba, nos indica: en el procedimiento administrativo son admisibles todos los medios de prueba que la ley establece, excepto la confesión de funcionarios y empleados públicos. Ellos no pueden hablar. Funcionarios y empleados públicos, no pueden. La prueba testimonial solo se admitirá cuando, por la naturaleza del asunto, no pudiera acreditarse de otro modo hechos que influyan en la determinación de la obligación tributaria. Entonces, ya ahora nos adentramos a la absolución, que dice lo siguiente: de conformidad con lo previsto en el artículo 135 del Código Tributario, esta administración tributaria considera que el régimen jurídico citado es el que corresponde a la situación consultada. Por lo que el reconocimiento de la obtención de ingresos exentos del pago del impuesto a la renta prevista a favor de las entidades sin fines de lucro se encuentra supeditado al cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 9, numeral 5 de la Ley de Régimen Tributario Interno y el artículo 19 de su reglamento de aplicación. El pronunciamiento del Consejo de Educación Superior y los estatutos de la corporación aprobados por el Ministerio de Educación constituyen medios de prueba de encontrarse facultado a prestar servicios de educación, requisito necesario, pero no el único para la aplicación del beneficio. Entonces, ahí ya le dieron un golpe, ¿no? Un golpe al estómago o a las costillas y los desbarataron. Ahora la pregunta es, ¿cuáles podrían ser esos otros requisitos en los cuales fallé? Y ahí es donde yo les indico a ustedes tener conocimiento sobre todo ese bagaje legal, ese conjunto de leyes que de repente se me está escapando por desconocimiento, por omisión. Y por ello es que eh, en estas partes debemos estar muy atentos a este aprendizaje sobre la materia tributaria, que es muy interesante, muy amplio y que demanda de mucho tiempo aprenderlo. No es fácil, no es tan sencillo. Ahora vamos a leer qué nos dice el Código Tributario, capítulo 3 de las consultas. ¿Qué nos dice ese artículo 135? Artículo 135. ¿Quiénes pueden consultar? Los sujetos pasivos que tuvieran un interés propio y directo
podrán consultar a la Administración Tributaria respectiva sobre el régimen jurídico tributario aplicable a determinadas situaciones concretas o el que corresponda a actividades económicas por iniciarse, en cuyo caso la absolución será vinculante para la Administración Tributaria. Asimismo, podrán consultar las federaciones y las asociaciones gremiales profesionales, cámaras de la producción y las entidades del sector público sobre el sentido o alcance de la ley tributaria en asuntos que interesen directamente a dichas entidades. Las absoluciones emitidas sobre la base de este tipo de consultas solo tendrán carácter informativo. Voy a leerlo nuevamente. Las absoluciones emitidas sobre la base de este tipo de consultas solo tendrán carácter informativo. ¿Y por qué reitero esto? Porque a veces ciertas personas despistadas creen que ese papel es el papel que les dice, sí, usted tiene la razón, vaya, reclame, atrévase, salga del closet, hágalo. Y no es así. Entonces, cuando van con ese papelito, se estrellan, porque puede ser que la consulta tenga errores. Puede ser. Solo las absoluciones expedidas por la Administración Tributaria competente tendrán validez y efecto jurídico. En relación a los sujetos pasivos de las obligaciones tributarias por esta administrado en los términos establecidos en los incisos anteriores. Por lo tanto, las absoluciones de consultas presentadas a otras instituciones, organismos o autoridades no tendrán efecto jurídico en el ámbito tributario. Las absoluciones de las consultas deberán ser publicadas en extracto en el registro oficial. Bien, entonces hasta este punto hemos concluido la clase número 1, donde hemos analizado esta consulta de la corporación porque les están realizando una revisión renta, lo han determinado y les han dicho, bien, aunque la ley dice esto, pero tú no estás viendo esto, y debido a esto que no estás viendo y has omitido, es que nosotros te estamos cobrando el impuesto a la renta. Y ahí es donde nuestros departamentos deben estar preparados. Bien, colegas, con eso terminamos nuestra charla del día de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado, de su interés y les haya servido para su proceso educativo en materia fiscal. Nos vemos el próximo viernes, no se pierda la clase. Venimos con una nueva consulta tributaria. Gracias por participar. Bye bye. Hasta el próximo viernes.